Vamos a hacer un repaso de los personajes del cuento. En este último bloque hicimos un análisis literario de los personajes del cuento, estrategias de comprensión de un texto. Vamos a recordar todas las estrategias aprendidas en este último bloque. ¿Qué hacemos cuando comenzamos a leer un libro? Lo primero que tenemos que hacer al comenzar a leer un libro es anticiparnos. Antes de leerlos pienso, ¿quiénes y cómo serán los personajes de mi libro? ¿Qué hago para conocer los personajes de mi libro? Lo primero que tengo que hacer es leer la portada, el título, la contraportada y las primeras páginas para poder conocer a los personajes de mi libro. Al seguir avanzando, pienso, ¿cuál es el problema de la historia? Agrego información importante. Escenario, personajes, problema, solución. Los elementos más importantes para poder recontar una historia. Profundizo. Al hacer predicciones, pienso sobre mi historia. Antes y durante mi lectura, siempre debo de hacer predicciones. ¿Qué creo que va a pasar en la historia? Y al leer, las compruebo. Recuerda que cuando leemos un libro, no adivinamos. Si algo no nos hace sentido, paramos. ¿Qué? Paramos y releemos para poder comprender. Los lectores no adivinamos sobre los personajes, nos fijamos atentamente en lo que hace o dice. ¿Recuerdas al niño de hule? Hay acciones y diálogos que nos dicen las características del personaje. Hay que estar atentos a esas acciones y a esos diálogos. Las características de los personajes pueden ser que sea amable, empático, interesado por los demás. A veces los personajes actúan de manera inesperada. ¿Recuerdas a la peor señora del mundo? A veces los personajes cambian en la historia. Tenemos que estar atentos a estos cambios para poder comprender bien lo que sucede en la historia. No solo nos fijamos en los cambios, sino también en los sentimientos de los personajes para poder comprender la historia. No solamente lo que hace el personaje es importante, sino también los sentimientos. Nos fijamos en cómo se sienten los personajes al inicio, en la mitad de la historia y al final de la historia. Ahí podemos saber si el personaje está enojado, alegre, triste, aburrido, asustado, feliz, miedoso, apenado. También reflexionamos con un compañero. Leemos, escuchamos, nos cuestionamos. Leemos juntos y comentamos sobre la historia. Escucho a mi compañero y le hago preguntas. En ocasiones los lectores nos quieren comunicar un mensaje por medio de sus historias. Al comunicar ideas pequeñas de la historia, nos vamos dando cuenta qué es lo que nos quiere decir el autor. Esa idea es el mensaje del autor, es decir, el corazón de la historia. También podemos conversar sobre los sentimientos de los personajes con nuestros compañeros. Los sentimientos del personaje también nos van a decir por qué se comportó de cierta manera el personaje. Y también podremos entender el por qué lo hizo. Un sentimiento provoca una acción y esa acción podemos entender el por qué hizo esa acción.